Un abrazo grande a todos los seguidores del Deportivo. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Una de las leyendas del atletismo en nuestro país, nada más y nada menos que José Alirio Carrasco. Alirio, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a los micrófonos del Deportivo. ¿Cómo está? Gracias, contento de volver al Deportivo, de venir aquí a hacer esta bonita entrevista y pues ojalá les guste a todos los seguidores. Entrevista El Deportivo. Bueno, Alirio, pues como lo dije anteriormente, usted es una leyenda del atletismo colombiano, pero de pronto para las generaciones nuevas que se empiezan a sumar, porque pues ahorita con el tema del atletismo que ha tomado tanta fuerza y empiezan a salir nuevas generaciones, preséntese, que lo conozcan un poco esas personas que de pronto sí han escuchado su nombre, pero pues que no saben cómo relacionarlo, no saben todo lo que usted ha hecho en su carrera. Sí, yo soy Alirio Carrasco, soy bogotano de nacimiento. Empecé a practicar desde muy joven, desde niño, este bonito deporte al cual le he dedicado toda mi vida. Y pues personalmente creo que lo que más destaco de mi carrera deportiva es haber participado en 2 Juegos Olímpicos. En el año 2000 fui a Sydney, Australia, y en el año 2004 a Atenas, Grecia. Y pues por el camino hubieron bastantes competencias de calle, campeonatos de pista, y fue un camino bastante largo de más o menos 30 años. Alirio, justamente fueron casi 30 años de carrera y usted hablaba que empezó desde muy joven. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Por qué el atletismo en un momento donde de pronto en el país pues se movía más por el fútbol, el ciclismo, otras disciplinas, y que el atletismo, a pesar de que siempre ha estado, de pronto no ha tenido el lugar que debería tener en la historia de nuestro país? Mis inicios fueron por gusto propio. Definitivamente me enamoré del atletismo desde que era un niño, desde que empecé a participar en las carreras del colegio, y ahí me enfoqué. Fui buscando mi propio camino, pues no había tanta tecnología como ahorita de medios o poco apoyo también, pues como siempre, de las entidades. Pero pues ahí me fui haciendo mi camino, buscando presupuesto, corriendo por algunos premios a nivel, sobre todo suramericano, en carreras importantes de Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela. En Estados Unidos también participé, en Europa y un par de carreras en Asia, que fue con lo que más o menos financié mi carrera deportiva. Remontándonos a esos inicios, claro, ahorita hablar, usted bien lo decía, y así como se dice, tiró la hoja de vida por delante, y ya escuchar a un atleta hablar de Juegos Olímpicos es otra cosa. Pero a nivel, digamos, un poco más amateur, ¿qué recuerdo le trae? ¿Cuál fue esa carrera que de pronto para usted fue muy especial? No tanto por el renombre, porque haya sido en otro país, sino de pronto mismo acá, una carrera de barrio, pero pues pasó algo puntual que usted se quedó con ese recuerdo. Bueno, una anécdota de las tantas, una rápida en el colegio César Arboleda de la barrio Musú, creo que eso es zona de Kennedy, Totonjuelito. Un día estábamos en clase y llegó el profesor de educación física a interrumpir la clase, que quién le gustaría correr en la carrera de Cafán, en la media maratón de Bogotá, o en la carrera atlética internacional de Bogotá. Yo alcé la mano porque me gustaba correr, y listo, de una vez me dieron el número, los nombres y preséntese de tal día, y corrí. Arrancó la carrera, una carrera ya un poquito masificada, bastantes corredores, y pues sin experiencia arranqué a correr los kilómetros que tocaban, más o menos 10 kilómetros desde Venecia hasta Cafán por la avenida 68, y pues me trataba de desanimar porque veía mucha gente adelante mío, demasiados atletas profesionales. Pero en los puentes, cuando subía y miraba hacia atrás, veía que atrás venía mucha más gente del puesto que yo iba, entonces me animaba a seguir y llegué bien a la meta.
Alirio, usted hablaba un poco de la media maratón de Bogotá y bueno, lo mencionaba y claramente su nombre hoy por hoy sigue estando en la historia. Su nombre, no solamente de la carrera puntualmente, sino el atletismo colombiano, siendo el único, pues justamente, representante de nuestro país en ganar la carrera. Pues en ese momento, de pronto el año 2003 tenía ese boom de lo que usted había conseguido, pero desde antes de la preparación de la carrera, ¿sí había sido un buen año para usted? ¿Usted sí llegaba bien o sentía que llegaba un poquito corto a la carrera? ¿De pronto el entrenamiento usted sentía que le había faltado algo? ¿O usted llegaba con pues sí la confianza, pero también con la seguridad de decir, esto me lo va a ganar, esto es mío? Pero eso fue una meta bastante complicada, bastante enfocada, la cual me tracé en el año 2000, que precisamente no pude correr en la carrera inaugural de la media maratón de Bogotá, la que es ahora que organiza la Correcaminos de Colombia, porque estaba clasificado a los Juegos Olímpicos, entonces no podía prepararme para esa carrera porque ya tenía compromiso con los Juegos Olímpicos en Atenas, en Sydney, Australia. Pero una vez corrí en Olímpicos, hice mi descanso, ya me tracé la meta que me tenía que ganar esa carrera. No sabía cuánto tiempo tenía que esperar porque es un trabajo bastante arduo. Más sin embargo, al siguiente año logré hacer podio. De una vez en la primera 2001 fui podio, entonces yo dije, aquí hay posibilidades. Y ya al tercer y cuarto año ya dije, no, ya en cualquier momento puedo ganarla. Desde que llegué bien preparado, buenas sensaciones el día que es. Sí, aunque tenía los mejores rivales, tenía a Benki Mandiu que venía de ganar Chicago y también el otro atleta keniano que fue tercero, también venía con la mejor marca de la temporada, entonces eran atletas de renombre. Estaba también el mexicano Armando Quintanilla que había sido campeón. Entonces, aunque fue una de las más complicadas, me arriesgué a hacer la estrategia y poderles ganar y me salieron las cosas bien. Justamente, ¿cómo fue la estrategia de esa carrera? Porque en un momento pues el keniata venía como muy adelantado, se escapaba casi que solo y terminó casi un photo finish, ¿no? Terminó como muy ajustada la carrera. ¿Cómo fue preparar esa carrera, dosificar las cargas, saber en qué momento atacar, en qué momento sostener el ritmo? Pues a mí esa carrera me salió como de libreto, yo lo tenía ya muy bien planeado. Yo en esa época entrené la mayor parte del tiempo en Paipa, Boyacá, estaba muy concentrado y pues ya sabía qué rivales me enfrentaba. Yo sé que yo gané esa carrera, pero yo no era el mejor atleta de los que se presentaban en esa carrera. Tenía que hacer una estrategia para podérmela ganar. Y mi estrategia fue esa, de pronto no ser tan agresivo, ¿no? con los ataques que ellos iban a hacer. Más bien ser un poquito prudente atrás, más bien resguardarme, cortar viento, por decirlo así. Y pues nadie sabía que yo había preparado un sprint final, ni se imaginaban, porque yo frecuentemente no lo hacía en mis otras competencias, entonces era una sorpresa. Y así fue, me sostuve, me mantuve. Cuando Benki Mundial hizo sus primeras ataques por el barrio La Lámbara, por la 116, dejé que se fuera a ver si otro atleta me ayudaba a trabajar para alcanzarlo, pero al ver que se quedaron, entonces empecé a hacer un trabajo progresivo y llegarle como con cautela para lograr lo que tenía en mis planes, llegar a los últimos metros a definir en el sprint final. Y justamente, ¿qué cree que fue lo que le dio pues ese plus en el sprint final? Porque usted bien lo dijo, parte de la estrategia, digámoslo así, era pues que en otras carreras no habías mostrado esa explosividad en los últimos metros, pero ya como tal, ya en la carrera puntualmente, ¿cuál cree que fue esa diferencia? ¿Cuál fue ese plus que le dio a usted en el sprint final? O sea, lo primordial fue haber realizado el plan de entrenamiento tal cual me lo dirigió mi entrenador Álvaro Mejía, que era acumulación de kilómetros y hacer trabajos donde logramos mejorar la velocidad pero con carga de entrenamiento. Entonces esa yo creo que fue la clave para esa carrera. Y empezamos a trabajar. Ahí en Paipa tenía unos compañeros que yo convocaba para que me colaboraran en los entrenamientos, que yo sabía que eran más rápidos que yo, que estaban un poquito más descansados. Íbamos a la pista y ellos me forzaban a hacer un poquito más rápido las repeticiones de 100 y de 200 metros finales. Yo quiero preguntarle algo muy puntual de esa carrera.
y que creo yo que para el recuerdo de muchos colombianos, de muchos bogotanos puntualmente, quedó. Usted ganó y tenía la curiosidad de tener el cabello pintado de naranja. Era como algo muy, muy diferencial. ¿Por qué lo hizo? De pronto, lo que imagino yo puede ser para que lo identificaran, era su sello, no sé si tenga otro significado. No, fue una ocurrencia. De pronto vi muchos atletas tinturados en los Juegos Olímpicos de Sydney y me gustó como como que si uno está concentrado para algo, digamos, como un artista tiene que ponerse su mejor pinta para ir a realizar lo que por tanto tiempo está preparando y soñando también, porque son objetivos muy difíciles de lograr. Alirio, ya pasaron 22 años y su nombre en cada edición de la media maratón sigue apareciendo. Yo creo que usted dice, yo no quiero que me mencionen y aún así lo van a mencionar. Ya después con la experiencia, ya viendo el atletismo desde otro punto de vista, analizando ya no solamente lo que usted hizo, sino lo que está haciendo y va a ser su hijo. ¿Qué recuerdo le tomó? Más que un recuerdo, ¿qué balance hace de la importancia de ese título? Bueno, ya pasados estos 25 cuarto de siglo, prácticamente ya los recuerdos se empiezan a ver como un poco nostálgicos y pues solo queda a veces tratar de colaborar en las nuevas generaciones, ayudar para que no pase, para que no sucedan las cosas que sucedieron cuando yo era deportista de élite. Ya devolviéndonos un poquito en el tiempo y siguiendo pues como paso a paso en su carrera, usted hablaba de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, unos Juegos Olímpicos que fueron muy importantes para nuestro país, porque pues ahí María Isabel Urrutia consigue la primera medalla dorada. Y que pues en lo personal ni me imagino lo suyo, de lo dichoso que estaba de llegar a unos Juegos Olímpicos. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, que de pronto en ese momento también hacer el seguimiento de atletas colombianos era pues más difícil, el acceso a la tecnología, el cambio horario, ser una plaza tan lejana. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, primero el trabajo para la clasificación, que es una de las cosas más difíciles. Llegar a unos Juegos Olímpicos para un atleta colombiano en la prueba de maratón es complicadísimo, se requiere mucho trabajo y se requiere que haya algún apoyo, de alguna manera financiarse. Y ya una vez logrado eso, estando allá en Sydney, desafortunadamente no me logré adaptar nuevamente al entrenamiento, porque las cosas cambiaron, eso fue un boom. Que yo estaba muy joven, tenía 24 años, tenía como 23 cuando me clasifiqué y mi vida cambió, porque ya un deportista clasificado a Juegos Olímpicos ya tiene apoyos, ya yo podía viajar, ya yo podía pedir en la federación, en el Comité Olímpico, en Coldeportes, y me estaban llegando las cosas más fáciles y sin experiencia pues no las supe aprovechar de la mejor manera. Total, llegué lesionado, cansado a la carrera y no tuve un buen desempeño en Sydney, pero sí me lo disfruté porque como parte del entrenamiento era la adaptación, entonces duré casi 3 semanas en Sydney. Estuve compartiendo, me acuerdo cuando María Isabel se ganó la medalla, que le teníamos recibimiento los compañeros deportistas en la villa, chévere, la logré alzar. A pesar de ser un maratonista bajito, estábamos muy contentos, son épocas muy bonitas para recordar. Y bueno, y toda esa experiencia le sirvió bastante, porque ya sus otros Juegos Olímpicos fue ya un resultado totalmente diferente. Ya en Atenas 2004, ¿cómo llegaba? ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo se sintió? Sí, allá fue bastante diferente. Tuve una mejor preparación. La carrera, desafortunadamente, el trazado como tenía mucho que ver con la historia de maratón y salir de la ciudad de Maratón a llegar al Estadio Panathinaikos, es un recorrido súper complicado, es prácticamente para corredores de montaña. Hubo que hacer, yo creo que en el mundo todos los que se clasificaron hicieron preparaciones especiales, nosotros tratamos de hacer lo mismo y pues dentro de la carrera en la subida, creo que la subida se terminaba en el kilómetro 30, las subidas más complicadas. Y después eran 12 kilómetros de descenso hasta el Estadio Panathinaikos.
yo pasé tantos rivales, tantos, que yo en un momento pensé, uy, yo creo que ya voy entre los 10 primeros, porque era que pasaba demasiada gente en la bajada. Y así en los últimos columpios, y llegué al estadio, rematé con un chino, un atleta chino por ahí como de 1,90 de alto. Me ganó el remate, pero yo dije, debo estar en una buena posición, pero no. Al rato ya supe que había ocupado la posición 43. Y la marca, pues, no muy buena por la montaña, pero pues me sentí conforme, hice una preparación a gusto y quedé a gusto con ese resultado. Y más allá del resultado también fue lo que usted decía, era una carrera histórica por todo lo que significa unos Juegos Olímpicos en Grecia, el tema del atletismo, que ha sido como un deporte tan insignia, la maratón, todo eso. ¿Qué le sirvió a usted en lo personal, más allá de la figura de Alirio como atleta, como persona, digamos, usted pensar en todo lo que significó eso, qué le suma? No, pues desafortunadamente dentro de la expectativa, también uno como que lo aterriza mucho uno ver los deportistas que se destacan a nivel mundial, que están compitiendo en este tipo de certámenes. Toda la ventaja que ellos tienen, porque pues en sus países los toman más en cuenta. Entonces es una pelea muy desigual que nosotros vayamos a competir con ellos. Por eso le digo que para un colombiano clasificarse para unos Juegos Olímpicos en maratón es súper. Sí hay que soñar con los pies en la cabeza, como lo dice Dylan, una medalla en unos Olímpicos, muy complicado porque es que no tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos las ganas, tenemos los deportistas en la juventud, tienen el tiempo, pero faltan herramientas que no están a nuestro alcance. A propósito de eso, pues en los Juegos Olímpicos del año pasado en París, Colombia consiguió 4 medallas con una delegación de más o menos 95 atletas. Para los colombianos en general, no, eso fue un desastre, la gente criticó, pero la proyección del Comité Olímpico estaba sobre las 7 medallas, se cumplió el 50%, y la gente no sabe realmente todo lo que hay para conseguir una medalla. El simple hecho de clasificarse ya es un logro, y como usted bien lo decía, como colombiano llegar a unos Olímpicos es un logro muy grande. Usted estuvo ahí en un grupo muy selecto, porque entre tantos millones de colombianos, y no solamente eso, atletas del mundo, y poder estar en unos Juegos Olímpicos. Sí, pues como le digo, para uno no es que sea conformista, pero uno estando metido dentro de ese tema se da cuenta de las cosas. Podríamos citar un ejemplo. Un atleta de otro país puede hacer su calendario con pruebas de fogueo a nivel internacional y va a contar con ese presupuesto para lograrlo. Si yo quiero hacer algo aquí en Colombia similar, me va a tocar desgastarme bastante para tratar de convencer a un patrocinador o a un dirigente que me dé un tiquete con todo pago para ir a participar en una carrera de fogueo. Muy complicado. Bueno, y siguiendo un poco más adelante en su carrera, ya adentrándonos ya a un tema más personal, llega el año 2007 que pasaron muchas cosas en su vida. No sé si cree que se fue un año bisagra en su carrera. Sí, la verdad sí, pues son cosas que no estaban planeadas. En mi mente estaba en ese año 2007 hacer mi mejor año. Ya venía de ganar las mejores carreras de la temporada, como Girardot, Duitama. Había participado en la carrera Últimas Noticias de Quito, la más importante la había ganado. Estaba entrenando súper bien y ya a puertas de irme a buscar mi clasificación para los Juegos de Beijing. Pero ocurrieron las cosas que ocurrieron y pues, hasta ahí fue como mi carrera deportiva pensando a nivel olímpico. Alirio, primero llegó una lesión, ¿no? Fue una lesión de rodilla. ¿Cómo fue, pues no solamente el tema de la lesión, sino lo que viene después? Porque un atleta que está lesionado, desafortunadamente, que es algo que no debería ser así, para las marcas no sirve. No suma, no le da visibilidad, se pierde el apoyo, ya después ya toca ya empezar a rebuscar recursos, a meterse la mano al bolsillo prácticamente para buscar esa recuperación. Sí,
Primero es que fueron las dos cosas muy seguidas, pero dentro de lo que se inició en el mes de, creo que eso fue como en junio, es que ya se me estaba olvidando afortunadamente esa época. Llegó la lesión por un accidente que tuve en un entrenamiento, y pues automáticamente empezar a gastar tratar de recuperarme, tratar de buscar primero un examen de resonancia magnética que no estaba a mis alcances hacerlo, y no fue uno, fueron dos, fueron 3 exámenes, después programar una cirugía. No, las entidades deportivas ninguna se quiso hacer cargo de esos gastos, entonces me tocó por mis propios recursos y con ayuda de algunos amigos, pero sí, en poco tiempo ya todos mis ahorros se habían esfumado. Y más en una carrera como el atletismo, que de pronto hay mucho esfuerzo y muy poca recompensa, ¿no? Pues digamos, yo que como periodista, amante del deporte, viendo el deporte desde otra óptica, lo siento así. Ahora que será usted, que es el que hace el esfuerzo, madruga, se cohíbe de comer ciertas cosas a veces porque sabe que eso no está en su dieta, para, digamos, una recompensa que a veces no es la mejor. Sí, bueno, en mi época me tocó así. Claro que ahorita han cambiado las cosas, hay atletas ahorita que están culminando su carrera deportiva con mejores condiciones económicas, y yo pienso que hay que pensar en eso, hay que pensar que el atleta no debe estar solo en todo momento, sino que tiene que tener un equipo detrás que le colabore. Los atletas que iniciamos normalmente contamos es con la ayuda de nuestros familiares, nuestros padres, nada más. Pero sí se puede de pronto con un buen trabajo tratar de convencer a un entrenador que crea en el proyecto, y se haga cargo de la ayuda financiera. Y también yo creo que los dirigentes también nos pueden dar una manito con el presupuesto nacional cuando ya un deportista se esté destacando, tratar de darle importancia para ayudarlo a lograr sus metas. Alirio, ya para empezar a finalizar un poco, usted hablaba ahorita un tema, digamos, de lo que decía usted, como siendo una gloria del atletismo en Colombia, no recibir, digamos, esa invitación por parte de la organización de la carrera. ¿Cómo es su relación hoy en día, digamos así, con Correcaminos, con Porvenir incluso, que también desde tantos años que llevan con el atletismo? Porque pues ha pasado en otros deportes, de pronto los que han conseguido esos títulos tan importantes para nuestro país son más tenidos en cuenta, la gente eso mismo hace que el recuerdo viva un poco más. Sí, no, la relación con ellos, pues de parte mía, pues más bien como una admiración de tener una carrera tan importante, una carrera con el sello de Labor Athletics, que trae los mejores deportistas del mundo, que los amantes al atletismo podemos ver correr en nuestra ciudad gracias al trabajo que hacen ellos como empresa. Son muchas cosas positivas. El único detalle que veo es que nosotros, como que culturalmente en Colombia, no nos gusta apoyar a los de acá. Somos buenos anfitriones, pero olvidamos los de adentro. Eso lo dijo mucho, lo recuerdo porque es de mi época deportiva. Juan Pablo Montoya lo decía siempre en todas las entrevistas. Y bueno, Alirio, ya por último, agradeciéndole por su tiempo, por el espacio, ¿qué mensaje dejarle a esas nuevas promesas, así como Dylan, como su hijo, que empiezan a surgir, que empiezan a representar al país, en un momento donde también el tema del atletismo empieza a tomar fuerza, ya no es un deporte tan olvidado, ya incluso para muchos se ha convertido pues en un estilo de vida, pero ¿qué mensaje dejarle a esos deportistas que sueñan en algún momento que también se hable de ellos, así como ya van 22 años hablando de usted, que también empiecen a hablarse de ellos, que también se lleguen a los sueños, a los Juegos Olímpicos como usted los tuvo? Bueno, el único consejo que yo les daría es que tener en cuenta que aunque haya tanta tecnología ahorita, haya tantas redes sociales, tanta información, sí, como información a la mano que ya tenemos muy fácil de conseguir, hay una cosa que no va a cambiar nunca, y es que hay que trabajar. Hay que trabajar día a día, mañana y tarde, y tener objetivos claros, luchar para ello y
y como le digo, buscar un equipo para que se complemente esa falta de ayuda.